decimos que sí a la necesidad de conectar la zona norte con la zona sur de la ciudad. Esto es una necesidad urgente y prioritaria. La zona sur de la ciudad se ha venido quejando en los últimos años de una sensación de marginación en cuanto a las inversiones del ayuntamiento, y consideramos que es una prioridad unir la zona sur con la zona norte de la ciudad. Lo que no tenemos tan claro es que este tipo de inversión se pueda abordar en una situación como la actual, con una situación de crisis importante, de reducción del gasto en las administraciones públicas, y por tanto, bueno, vamos a ver qué dice ese estudio, pero tenemos algunos antecedentes que nos hacen ser cautelosos y preventivos con el estudio. Como sabéis, las actuales líneas del tranvía nos cuestan al ayuntamiento, estamos pagando todos los ciudadanos del ayuntamiento en más de 830.000 euros al año. Estamos hablando de una cantidad casi de 10 millones de euros al año, que se va a ver incrementado cada año con el IPC, y que con un contrato que nos lleva a pagar esto durante 40 años nos va a llevar por encima de los 400 millones de euros, una cantidad superior incluso al presupuesto municipal de un año. Los estudios de viabilidad cuando se puso en marcha el tranvía decían que tenemos que tener una ocupación de pasajeros en el primer año de 8,5 millones de pasajeros. Vamos a ver cuando se cumpla el año de funcionamiento con pasajeros del tranvía en qué cifras nos estamos moviendo, pero la realidad, los últimos datos que tenemos con nosotros, hemos pedido después pero no hemos tenido acceso a esos datos, son que en el mes de octubre se ocuparon el tranvía 277.000 pasajeros. Recordaros que las cifras que establecían la previsión de pasajeros estaban hablando de 707.500 pasajeros al mes. Esto nos hace ver que los estudios pues son previsiones que a veces no se cumplen, y en este caso creemos que el estudio, bueno, pensamos que el diseño de la línea del tranvía, lo hemos venido diciendo de manera habitual en estos últimos años, las líneas del tranvía que se diseñaron eran inadecuadas, eran un error. No se pueden plantear líneas de tranvía hacia zonas no residenciales. El tranvía es un medio cómodo, ecológico, interesante, pero sobre todo para donde hay volumen, densidad de población importante. Se diseñan para los centros comerciales, se diseñan para la UCAM, y ahora lo que estamos intentando es corregir este problema conectando la zona norte con la zona sur de la ciudad. Fundamentalmente lo que pretende es captar pasajeros para el tranvía, pero esto nos parece bien, pero lo que pensamos es que no nos va a reportar ningún beneficio al ayuntamiento, porque vamos a seguir pagando la misma cantidad económica teniendo que hacer una inversión adicional y aumentando el gasto de esas líneas. Es decir, sí al tranvía, sí a que se haga un estudio, y sí de manera inequívoca que se conecte la zona norte con la zona sur de la ciudad, pero tenemos que analizar si es el mejor método el tranvía o tenemos que optar por otras vías. Además, queremos aprovechar esta rueda de prensa para decir que tenemos que pensarnos seriamente la posibilidad de suprimir el ramal de la línea del tranvía que va desde Los Rectores a la UCAM. Los datos que tenemos, que no son datos oficiales, sino las aportaciones, los comentarios de los vecinos de la zona, de los que circulan por allí y de algunos pasajeros del tranvía, nos dicen que esa línea, su nivel de ocupación es bajísimo, tan bajo como que yo he hablado con uno de los 3 pasajeros que vienen hacia Murcia a primera hora de la mañana, y los datos nos hacen, por lo menos a simple vista, vamos a pedir que nos faciliten oficialmente una vez más para plantearnos con seriedad, con rigor, incluso llevando a pleno la posibilidad de que se suprima esta línea, porque según la información que tenemos nosotros, que vuelvo a insistir que no son datos oficiales, que son datos de los ciudadanos que se mueven por la zona, de los propios usuarios del tranvía, son tan bajos que seguramente nos saldría más barato pagarle taxi a los que utilizan el tranvía que pagar el servicio del tranvía. Entonces vamos a estudiar seriamente de esto, sobre todo porque hay un antecedente y que demuestra una vez más que el equipo de gobierno no asume con rigor sus responsabilidades. En abril de 2010, hace 2 años, se planteó por el Grupo Socialista una moción al Pleno que fue aprobada en el sentido de hacer un estudio de viabilidad de extender el ramal de Los Rectores a la UCAM hasta las poblaciones cercanas de La Ñora, a 200 metros,
Jabalí Viejo 1 kilómetro aproximadamente. Nosotros vamos a volver a insistir que ese estudio de viabilidad se tendría que hacer también en este momento, conjuntamente con el que se va a hacer de unir La Redonda con la Estación del Carmen, porque allí viven más de 6.000 ciudadanos solo en esos dos pueblos, y yo creo que habría que estudiar la posibilidad de llegar hasta Jabalí Nuevo y Alcantarilla, que son, vamos, están tan cerca que seguramente plantearía un concepto global de la